Amigos del Buen Torero, bienvenidos una vez más a este rincón donde el tiempo tratamos de que se detenga, donde la arena debe cobrar vida y donde el arte, la pasión y la verdad más absoluta se deberían de dar cita en el ruedo de la palabra. Hoy nos vestimos de gala en este estudio, tenemos el inmenso privilegio de abrir nuestras puertas a una figura clave para entender la tauromaquia de las últimas décadas. Un hombre que desde que tomó la alternativa a mediados de los años 90 supo ganarse el respeto de las grandes plazas y el corazón de la afición gracias a un concepto que siempre ha destilado duende, empaque y una torería innegable. Hablamos de un matador que sabe lo que es saborear las mieles del triunfo, de las plazas tan exigentes como las ventas o la maestranza, y que ha cruzado el charco para dejar su huella también, imborrable por supuesto, en la América Taurina. Un diestro de capote primoroso, de muleta profunda y de una personalidad arrolladora que trasciende más allá del traje de luces. Pero hoy no queremos hablar con la figura, queremos conversar con el hombre. Queremos conocer sus miedos en el patio de cuadrillas, la responsabilidad de mantener vivo el fuego de su vocación durante más de un cuarto de siglo y esa filosofía de vida que solo da el haberse jugado la vida frente al toro bravo tarde tras tarde. Preparen sus sentidos, pónganse cómodos, porque hoy vamos a tratar de disfrutar del toreo caro, de las anécdotas más puras y de la sabiduría de un maestro con mayúsculas. Con nosotros, una de las firmas más elegantes del escalafón actual y que esta temporada, en principio, va a ser su última, maestro Víctor Puerto. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Un placer, Aitor. Y gracias por esa presentación. Vamos, me acabo de poner colorado y ya no sé, no dejas sin palabras. De verdad que muchísimas gracias, porque es bonito también que se reconozca pues lo que uno ha llevado, ¿no? Que es toda una vida entregada al mundo del toro y a lo que uno siempre ha amado. Pues mira, como hacemos con todos, me gustaría que me cuentes un poco dónde empieza la historia de Víctor Puerto, o sea, tus inicios, ¿no? Porque creo que ahí es donde luego poco a poco podremos ir escalando hasta llegar a hoy. Pues mira, tenemos mucho que contar, ¿no? Porque yo creo que esa sensación de querer ser torero no es que tuviera conciencia, yo creo que todavía no la tengo con 50 años, o sea que fíjate. Pero sí es cierto que mi madre, según cuenta, ese 29 de agosto del 73, el día de antes, estaba en los encierros de San Sebastián de los Reyes. O sea, yo ya estaba metido en el lío. Y luego, pues como bien sabes, vengo siendo de una saga muy torera, que son los Puertos. Primero mi padre, que hizo sus pinitos como novillero, luego como banderillero y luego como un aficionado espectacular, apoderado y demás. Y luego, pues mi tío, el maestro Sánchez Puerto, pues que han sido los que han podido moldear un poco la forma de ser y de sentir de este Víctor Puerto que está aquí ahora, ¿no? Em, ¿Tienes algún recuerdo de algún momento puntual en el que dijes oye, aquí ha saltado la chispa? Pues mira, lo tengo porque lo he contado muchas veces en mis charlas y demás de coaching y demás, que es el día de mi comunión, con 9 años, 8 o 9 años tenía, y la celebración era en la finca de don Alfredo Quintas, que en paz descanse, en el cual pues tuve la ocasión de celebrarlo y aparte ahí estábamos, tengo el innegable recuerdo de que en el segundo capotazo, digo yo que me pisó, pero yo creo que hasta me rozó nada más. Y dije, esto se ha acabado para mí, esto es demasiado, una cornada con dos trayectorias y yo no quiero saber nada más, eran unas becerritas chiquititas y a partir de ahí, pues dije que yo no quería ser torero, que yo lo mío era el fútbol, que estaba en ese momento en un equipo en el Alcorcón y demás, y lo que uno juega de niño, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues oye, entrenar con mi tío Antonio, con mi padre, con un número grande, importante de grandes profesionales en la Casa de Campo de Madrid. Y bueno, pues a partir de ahí, pues sigue regándose esa afición y poquito a poco te das cuenta que un día llegas a la casa de Vitorino, que tampoco era mala prueba, con 11 12 años y me hacen que coja la muleta, lo pasé fatal, pero a partir de ahí ese pequeño cosquilleo que uno tiene en la barriga y que esas sensaciones que luego a lo largo de la temporada, y lo seguiremos hablando, uno pierde ese cosquilleo
que yo creo que es esencial para querer ser torero y para crear en las artes, ¿no? Y toma prioridades otra serie de cosas que hablaremos seguro a lo largo de la entrevista, pero que esa esencia, que son esos miedos, esos momentos en los que uno quiere y lo único que te mueve es la sensación de querer crear delante de un animal, pues se van perdiendo. Pero en ese momento sí estaban, y aunque fuera un muletazo, dos, medio, no serían perfectos, pero eran muy puros, ¿no? Y la verdad es que esos son primeros recuerdos que son los que te hacen, oye, luego que mates tu primer becerro en Cabezarrubias del Puerto, en el pueblo de mi tío, me parece que fueron con 13 años, pues una sensación maravillosa de encontrarte que había llegado mi premio de poder torear en público, de sentir lo que es vestirte de corto y torear al lado de mi tío Antonio, y, o sea, una serie de cosas que a partir de ahí, pues ya vienen luego a partir de ahí un par de veces que toreamos con la parte seria del bombero torero, del chino torero, y yo es verdad que no toreo mucho sin caballo, pero, pero esas dos o tres becerradas que toreo, pues la verdad es que me sentía el hombre más increíble del mundo. Pero, ¿cómo se pasa de no querer saber nada del mundo del toro porque en un tentadero de una comunión, casi, por lo que te he escuchado, casi fue como un trauma? O sea, Total. ¿cómo se pasa luego a en 3 años estar ya metido en el ajo? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, porque sí es cierto que al principio uno juega al toro, que es muy distinto a querer ser torero. Cuando uno toma la decisión de querer ser torero, yo ya llevaba 2 o 3 años como un novillero con caballo. Yo estoy 4 años como novillero con caballo, pero donde se toma la decisión real de decir, esto es mi profesión, esto es lo que yo quiero, es mi presentación en Madrid, en la Feria de la Comunidad de Madrid, el 1 de mayo del 93. Antes había torado hasta en el Valle del Tietar, pero era un fuego, era un premio a estar entrenando, un premio hacia mi sentimiento, a lo que yo quería. Era una recompensa pues de trabajar, una recompensa de los estudios, que no era muy bueno, pero bueno, se iban sacando y era una recompensa. Pero ese día 1 de mayo, cuando yo hago el paseillo en Madrid, que me divertí plenamente, pues me di cuenta que esa podía ser mi vida. Has hablado de los estudios muy, 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 muy fugazmente. Me gustaría que me cuentes un poco cómo era Víctor Puerto en los estudios. Pues muy fugaz. Yo creo que no me veían mucho los profesores, ¿no? Mira, es una de las cosas que uno se arrepiente, porque al final, si no lo haces de joven, lo haces de mayor, ¿sabes? Y ahora, pues fíjate, ahora una de mis dedicaciones es las formaciones de empresa y de coaching y te tienes que preparar, ¿no? Y echar de menos el haber perdido ese hábito de haber estudiado, que cuando uno es joven, pues lo primero que ve, no, es que tengo que torear, hay tiempo para todo. Yo tengo un centro de alto rendimiento, como tú sabes, y una de mis exigencias hacia los chavales que quieren ser toreros es eso, es la prioridad de los estudios o de su trabajo. No quiere decir que tengan que estudiar sí o sí, pero sí se pueden llevar las dos cosas porque eso te prepara para el toro, te prepara para centrarte en todo momento con lo que puede venir luego en una plaza de toro, que es la exigencia del toro, la exigencia de un público, la exigencia que tú mismo te metes en una tarde de toro y eso se adelanta o se pasa cuando uno ha llevado pues una preparación inicial de estudios y cosas que a uno le cuesta y que se tiene que imponer a ello. Y la verdad es que lo llevo muy muy en mi línea de lo que queremos en el centro de alto rendimiento y es verdad que los que están lo llevan para adelante y es muy bonito ver como casos aislados, pero que son así, como es el caso de Javier Torres Bombita, pues está sacándose 2 carreras y está de novillero con un caballo. Y otro caso que pronto saldrá es el de mi hijo, que quiere disfrutar de lo que es esta grandeza del toreo. Pues el tercero de la ESO, pues ha sacado unas notas increíbles y su proyección puede ser muy bonita, pero él ya se está preparando para la vida.
Em, porque, claro, has dicho que fue fugaz, ¿no? Tu etapa Sí, en el mucho. colegio. Em, ¿Tiene algo que ver con que igual ya empezaste a funcionar muy pronto? Sí, sin lugar a dudas. Empecé desde el año 91, que debuté con caballos. Yo había todavía muy poquitos caballos, pero mi debut fue en Alcázar de San Juan, dos novilladas que se hicieron a principio de temporada, y mi tercera novillada fue el Valle del Tietra. O sea, que no se andaron con chiquitas. Y bueno, me divertía, era feliz haciendo eso. Y claro, la preparación, había muchas veces que creíamos que me quitaba mucho de dedicarle al toro si me dedicaba a los estudios. Eso es mentira. O sea, se pierde mucho tiempo, solo hay que prepararse y saber aprovechar el tiempo porque da tiempo para todo. Em, ¿Y cómo recuerdas la etapa ya? Porque me ha sorprendido que has dicho que para ti esto no era serio hasta que llegó Madrid. Y, y me No, no, sorprende. no, no, Aitor, no, no es que no fuera serie, que yo no me lo tomé como una profesión. O sea, yo la seriedad la he vivido desde el minuto cero. Sí, Fíjate bueno, si no viví, ¿no? me refiero en esa línea. O sea, hombre, doy Eso, por hecho que Víctor Puerto no iba a las plazas a dar saltos. O sea, nada, doy por hecho que Víctor Puerto, pero me ha sorprendido eso porque muchos novilleros, y lo verás, hoy en día van a cualquier plaza a una clase práctica y la afrontan como si fueran las ventas. Me refiero, no te hablo de a nivel artístico, que es a donde seguramente irán de la misma forma que ibas tú, sino en el ámbito mental. O sea, yo veo novilleros sin caballos con jefes de prensa. bueno, eso ya, yo creo que todo va evolucionando, pero eso es cuestión mental ya, que me parece muy bien, porque hay muchas menos oportunidades ahora que había antes. Ahora se exige muchísimo más, todo va más rápido, las redes sociales, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que íbamos a estar haciendo una entrevista, mi amigo Aitor, a 1000 kilómetros de donde estoy yo? ¿Sabes? Entonces, todo evoluciona. Pero sí es cierto que no quiero que se interprete mal lo que he comentado. El jugar al toro, en mi caso, era dentro de unas posibilidades de írmelo a pasar bien. A mí no me importaba cortar una oreja o no cortarla. Es verdad que yo iba siempre a triunfar, pero no era prioridad, ¿sabes? Y era divertirme, y era decir, esto es lo que me gusta y lo voy a hacer. Luego hay un momento que es contraproducente porque todo eso se vuelve en contra. Cuando ya es algo muy serio en el que te das cuenta que de ti dependen alrededor de 10 familias, y que el que tú triunfes o el que no, te viene bien a ti, pero también le viene bien a esa familia, pues esos son, diríamos, piedras que te vas metiendo ya en una mochila que a la hora de la verdad tienes que estar muy bien mentalmente para llevarlo a cabo y que luego no te afecte. Y date cuenta que yo creo que todos los matadores, todos, no solo como matadores de toros, sino como artistas, ya no de toreros, sino futbolistas, como artistas, cantantes y demás, hay un momento que, sobre todo de nuestra edad, por la cantidad de veces que se nos exigen desde muy pequeño, nos tenemos que poner en manos de profesionales porque al final uno peta y en el mundo del toro ya no solo es la exclusividad de tener que cortar las orejas, es que te juegas la vida delante de un toro. Entonces, todo eso, ser capaz de llevarlo desde muy corta edad, que ya con 15, 16 años, en nuestra época estábamos toreando, pues si esa presión, esa es muy dura y al final eso te pasa a revistas seguro. O sea, eso no hay ninguno que nos escapemos. Y si lo hay, es que ya son dioses. Pero me parece súper difícil porque cuando uno es joven trata de o sea, el pensamiento normal, ¿no? Y habitual es triunfar, 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 triunfar. Y que en tu circunstancia fueras capaz de decir, oye, pues yo vengo aquí a pasármelo bien, que obvio, yo siempre digo lo mismo. Uno cuando disfruta es cuando le salen las cosas. Como uno vaya a no disfrute, nunca salen. Y, y es una, me parece que entonces a esa edad tenías una madurez bastante. Fíjate, editor, yo creo que era inconsciencia. O sea, porque no se puede ir con esa idea y sobre todo más ahora. Por eso es tan importante que haya una preparación en las escuelas, en el centro de alto rendimiento mío. No preparamos al torero para el día del triunfo, que también hay que saber prepararlo. Hay que prepararlo también para cuando las cosas no salen del todo bien. Porque ni cuando cortas cuatro orejas eres el mejor del mundo,
Y cuando te dan silencio y silencio, eres el peor del mundo. Y nosotros nos tratamos bastante mal. Yo creo que en general el ser humano, los que somos muy quisquillosos, muy perfeccionistas, más mal nos tratamos. Y hay muchas veces que eso es contraproducente para tu persona, para vivir ese momento, ese presente en el cual seas capaz de vivir, nada más. O sea, no es cuestión ni ser feliz ni ser infeliz, es vivir y vivir en armonía. Y eso es lo más complicado, tener ese equilibrio. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. ¿Cómo recuerdas la etapa con caballos? Porque es que es una etapa en la que se pone todo mucho más. Ya solo el hecho, como dices tú, de meter en la mochila dos individuos más, que son dos picadores, más el hecho de ir a muchos pueblos en los que te juegas la vida de verdad, en los que el novillo es más fuerte que seguramente el toro de tu alternativa, supone un reto y una dificultad extra. Y como digo, siempre lo he visto así, ¿no? La etapa con caballos es para mí la serie de verdad. O sea, en la que, por supuesto, hay cornadas muy graves sin caballos, ¿no? Pero donde el público ya no te permite tanto error como te permitían antes, donde las cornadas duelen bastante más y donde un año malo te deja en el banquillo. Pues fíjate, Aitor, yo creo que cada etapa tiene su momento. No hay una más dura, otra menos dura, porque además hay muchas veces que cada torero es un mundo, cada persona es un mundo, y hay veces que las dificultades te vienen antes de la cuenta, o lo que tú crees en muchas ocasiones que te merecías, pues a la hora de la verdad, esto es un negocio, tú eres un producto, y el ser capaz de combinar todo eso, hay que tener una capacidad mental muy fuerte para no venirte abajo. Por eso es la dificultad. Si la dificultad no es ponerte delante del toro, es aguantar, entre otras cosas, cuando no te pone y que tú crees que te pone, pues que no torees, que vayas a un sitio y no te salgan las cosas, jugártela todo a una carta. Es una serie de cosas que hay que prepararse muy mentalmente, ¿sabes? Pero date cuenta que ahora, en el día de hoy, todo es complicado. O sea, todo es complicado, muy bonito, pero hay menos oportunidades. Por las redes sociales todo el mundo ve todo. O sea, es importante hasta un tentadero, hasta un entrenamiento. Se graba, y cuando te quieres dar cuenta, lo que has estado haciendo con un amigo tú solo en el campo, a los 10 minutos lo conocen en América y saben todo. Entonces, todo es importante. ¿Cuál es lo mejor? Lo mejor es que lo puedas vivir de la mejor manera tuyo, poder aprender en cada momento, disfrutar en cada momento, pero es verdad que ese equilibrio es muy complicado de tenerlo y tienes que estar muy bien mentalmente. Y lo vuelvo a decir y lo reitero, que eso es una de las cosas más complicadas que tenemos el ser humano. Y por tanto, tu etapa aquella, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo fue? Pues mira, la recuerdo feliz, feliz sobre todo los primeros años en los cuales, vuelvo a decirte, yo iba a la plaza a disfrutar de lo que había soñado desde pequeño. O sea, era algo tan magnífico, tantas veces había soñado poder torear en una plaza, hacer el paseillo vestido de luces, eh, que es verdad que maté novilladas fuertes, sí tenía una preparación de entrenamiento muy buena y no me costaba el ponerme delante del toro. Entonces, lo fui disfrutando muchísimo. Es verdad que ahí vienen ya las primeras jornadas. Mi primera jornada como tal es en la Feria de Albacete, en el año 92, un toro de Torre Alta en la feria, me parte la ingle al entrar a matar. En el 93, cuando tenía pues, una temporada magnífica, había hecho mi debut en Madrid, le había cortado una oreja en esa en la comunidad de Madrid, de las novilladas,
y tenía hecha, pues fíjate, y el 10 de agosto en Socuéllamos me coge un novillo y me parte la clavícula y me tiene un mes inactivo. Ahí puede perder 20 novilladas, que es una locura, ¿no? Ahora mismo es lo que puede torear un chaval, pues yo pierdo alrededor de 20 novilladas. Es verdad que tengo la suerte de que me lleva un genio, una cabeza privilegiada como es mi padre, y no tenía prisa. O sea, no tenía, las exigencias que él tenía era de que yo estuviera bien y de que yo supiera que cada cosa la podía controlar. Pero en el 93, en el 94 ya querían don Diodoro Canorea, que en paz descanse, que tomara la alternativa. Y mi padre me deja un año más. Y al final, pues te das cuenta que llevo a torear, creo que fueron 120 y tantas novilladas en 4 años como novillero. Eso es algo impensable. Pero yo llego en el año 95 que tomo la alternativa con un bagaje bastante importante de poderme enfrentar a las corridas de toros de tú a tú, a esos grandes figurones que estaban en ese momento. Y el 96, fíjate, en el 95 ya querían que confirmara en Madrid, mi padre no lo ve, esperamos al 96 y en el 96 pues soy el máximo triunfador de la Feria de San Isidro y a partir de ahí estoy en todas las ferias compitiendo con los mejores y con verdaderos genios de la torería y figurones que, bueno, pues en mis sueños ni los habría tenido al lado haciendo el paseillo, ¿no? O sea, delegaste todo en tu padre. Sí, sí, las primeras veces yo confiaba plenamente en mi padre, que a su vez a mí me apoderaron los choperitas. Entonces, yo no me quería meter en absolutamente nada, no quería que me perturbara nada la felicidad que yo tenía con ser torero, que no me preocupase si era una corrida, si era otra, si había dinero, si no había dinero, si tenía que ir a tal pueblo, si no tenía que ir a tal. O sea, yo quería saber qué día toreaba, llegar allí y torear. Y luego tener la suerte de poder hacer campo y de estar en lo que me gustaba, que era toreando. Pero sabías lo que cobrabas. Algunas veces, Fíjate. O sea, algunas para que veces. luego digan que se hacéis toreros por dinero. No, no, yo creo que nadie es torero por dinero. O sea, lo tengo claro. Igual que nadie por dinero se monta en el coche y se pone a 500 por hora o a 300, no sé a cuánto puede llegar, no se sube en una moto por eso. Yo creo que hay algo que te llena por dentro, que necesitas crear o necesitas expresar tu arte o tu forma de una manera, y en este caso, pues, yo era toreando, y eso era lo que de verdad, hombre, si encima te ayuda a poder vivir haciendo lo que te gusta, pues eso ya es plenitud total. Otra de las claves que imagino que también las trabajarás. Un chaval con dinero, ¿cómo se maneja? Pues fíjate, en mi caso yo podía tener dinero o no tenerlo, no lo sabía, no me faltaba de nada, pero es que no me hacía falta de nada. Yo teniendo mis vestidos nuevos, teniendo capotes, teniendo muletas, pudiendo ir al campo, echando gasolina o gasoil a los coches, a las furgonetas, con eso ya me sobraba. Yo no necesitaba dinero para hacer nada que fuera extraño a lo que era mi profesión, ¿sabes? Y luego, pues es verdad que hay veces que uno falla, uno tiene malas decisiones y esas luego se pagan. O sea, por eso te digo que muchas veces las jornadas no te las da el toro, las más fuertes te las da la vida. O sea, tan focalizado estabas que tu... Claro, fíjate, porque esto es muy... mm, hay que analizarlo, ¿eh? O sea, una persona joven, hoy en día, ¿eh? Ya no te hablo de en aquella época. Quizá en aquella época no había tanta... No se estaba tan instaurada la sociedad de consumo como si estaba hoy. Y... Sí, Hoy, también tenías cosas para gastar el dinero si querías. No había ningún problema. pero, o sea, me sorprende, o sea, ahora se dice mucho en inglés, los focus, lo focalizado que estabas en, en el toro, que tu obsesión o tu preocupación fuera, oye, pues yo el dinero que gano es para ir por luto a la plaza, para ir preparado al máximo, para tener siempre los mejores trastos, imagino que para tratar a la cuadrilla lo mejor posible. O sea, que tuvieras tanta focalización que seguramente ahora con el tiempo dirás, fíjate la de años que he estado focalizado en la profesión, ¿no? Que a lo mejor cuando acabas dices, madre mía, todo lo que había, todo lo que he podido invertir, lo que he podido amasar, porque he estado quizá más muy profesionalmente involucrado. Pero fíjate que ha sido lo mejor que he podido hacer y los momentos que más me he divertido y más feliz he sido.
Cuando luego por causas que empiezas a torear menos, no tienes un apoderado como tal, empiezas a hacerte tú pues algunas corridas de toros, que vas a América, te vas dando cuenta lo que puedes cobrar, lo que no puedes cobrar, qué corrida puedes ir. Ahí lo pasa uno mucho peor, porque ya es tomar decisiones que no sabes si son buenas Exacto, o son claro. malas. Entonces, ese peso en esos momentos no lo tenía. A mí me daba igual que me dijeran, ¿dónde vamos? ¿A Pamplona? Si mi padre me veía, a lo mejor te hacía 2 tardes y íbamos a matar la de Cebada Gabo y la del Conde de la Corte, por decirte una cosa. Y era el triunfador de la feria. O sea, porque yo lo que quería era torear. Yo no estaba pensando si era mejor la otra corrida que esta, que si un compañero que no ha triunfado en Madrid va mejor colocado que yo, que si cobra más, que si cobra menos. Muchas veces enfocamos las cosas de una manera totalmente distinta y desenfocamos lo importante. Lo más importante para mí era torear, era mi felicidad, si era lo que desde niño había soñado. Fueron años muy, muy importantes y por eso vuelvo a decirte, con los chavales que yo estoy, con los toreros que estamos entrenando, intento focalizar en qué es lo que de verdad les mueve para ser torero. Te puedo decir que el 99% luego a última hora sale el dinero, pero al principio sale la creación y eso es muy bonito, verle ese brillo de los ojos de querer ser torero por algo muy interiorizado, o, vamos, eso es muy difícil que no tenga premio. La alternativa, ¿cómo se fragua? Pues mira, la alternativa, como bien te digo, en el año 94, don Biodoro habla con mi padre y le dice que tenía la posibilidad de tomar la alternativa de lujo en la Feria de Ciudad Real de agosto, en el cual casi nada, el cartel iba a ser el maestro Joselito y el maestro Enrique Ponce, los dos toreros en esos momentos talismán, diríamos, de la temporada, junto al maestro Jesulín, al Nitri, esas temporadas tremendas de... Y bueno, mi padre sí es cierto que vio la posibilidad de poder torear en el año 94, estamos viendo que yo toreo en San Isidro, toreo en Sevilla, toreo en muchísimos sitios, y que en el mes de agosto, de mediados de agosto, que era lo de la alternativa, hasta terminar la temporada, yo tenía alrededor de 25 novilladas hechas. En el Valle del Tietar, donde me iba a enfrentar a animales bastante fuertes, y él vio la posibilidad de crear un poquito más, de dejarme, de hacerme un poquito más. Y le dice a don Diodoro que no lo veía todavía. Claro, don Diodoro, que en paz descanse, se echa la mano a la cabeza. Oye, que luego te lo voy a poner en Pozo Blanco, que luego te lo voy a poner, ¿no? Don Diodoro, vamos a esperar. Y la verdad es que esa paciencia que él ha tenido y cómo ha moldeado a Víctor Puerto es para quitarse el sombrero, porque no es fácil llevar a un torero contra menos si es tu hijo. Y bueno, se fragua que en el sábado de Gloria, al año siguiente, pues don Diodoro daba una corrida de toros en Ciudad Real y quería, si no había ido a la feria, quería que fuera así. Entonces se mueve todo para que los dos toreros más taquilleros del momento, como era el maestro Liti, que hace de padrino, y Jesulín, que hace de testigo, pues estuvieran presentes. Y efectivamente, se llenó la plaza, todo el mundo, como aquello fue un ambientazo que lo recuerda a uno con un cariño especial y una corrida de toros de la mejor ganadería de esos momentos, que es Luis Algarra, que me alegro muchísimo que estos últimos años vuelva otra vez al cartel que tuvo. Y bueno, pues a partir de ahí, 3 orejas y seguir toreando y seguir haciéndonos. Ese año toreó 26 corridas de toros, algunas bastante fuertes, que la habían hecho amigos de mi padre por la zona de Ciudad Real y demás, y mató corridas bastante fuertes de preparación, ¿no? Y este mismo año quería los señores Lozano que hubiera ido a confirmar, pero volvió otra vez mi padre a esperar un poquito más a hacerse. ¿Cómo recuerdas el día de la alternativa? Porque también tiene que haber, porque yo te digo, hablar mucho del disfrute, pero tiene que haber momentos de mucho miedo. Y un día como ese, hay miedo o responsabilidad o como lo quieras llamar, pero un día como ese, en el que tienes la plaza llena, en el que el día es tuyo, porque a ver, por mucho que estén las dos figuras del torero, el día es tuyo, o sea, la gente va a ver la alternativa de un torero. Em,
Son muchas. Yo me pongo en el lugar siempre de vosotros, ¿no? De los toreros cuando vais a tomar la alternativa y ahora hace poco ha estado la de Tomás Bastos en Santander. Y me parece tan difícil porque es un día en el que estás obligado a triunfar, prácticamente, porque se supone que es el día D y la hora H y que es el día para el recuerdo. Por tanto, también ha habido otras alternativas lamentables, por desgracia, para muchos toreros. Pero me parece tan difícil el hecho de que todos digáis que disfrutaste de la alternativa. Hay que tener una mentalidad muy fuerte para disfrutar una alternativa en la que te juegas mucho porque tienes toda la responsabilidad tú. Creo que es inconsciencia, y te digo la verdad, que ahora que lo tratas, que estás en un equipo de profesionales que tratan la psicología y demás, te vas dando cuenta que sin saberlo, tú trataste esos momentos de la manera correcta. No es lo mismo cuando vas a una tarde con ese peso de ir a demostrar quién eres, sino que tú vas a ir a mostrar quién eres. Cambia muchísimo, ¿sabes? Cuando vas a demostrar, tienes que estar pendiente de todo el mundo y que todo el mundo salga a gusto. Eso es muy difícil. Cuando tú vas a mostrar quién eres, importándote, entre comillas, un poco lo que pueda pensar y la cantidad de opiniones que pueda haber, al final es casi seguro que las cosas salgan. Porque si las haces como las sientes, cuando uno es puro, cuando uno hace lo que siente, lo hace de verdad. Y eso cala, eso cala. O no todo el mundo tiene que torear con el maestro Paula o con el maestro Romero y demás. Hay grandes figurones del toreo que no han toreado así, pero han sido muy puros. Y uno de los que más pureza tenga y de los que admiro muchísimo es al maestro Benítez, que no tenía nada que ver, pero era muy puro. Entonces arrollaba. Y así un montón de figurones del toreo que han sido capaces de, jugando sus cartas, ser grandiosos toreros, grandiosas figuras del toreo. Entonces, yo lo traté así. O sea, era mi premio. Fíjate, si mi premio anterior era torear y demás, el día de la alternativa, imagínate, era como decir, wow, es en mi plaza de Ciudad Real, donde mi tío Antonio, pues al final era un torero súper importante, mi familia es de Ciudad Real, entonces era como ir al patio de mi casa a disfrutar de la tarde. Luego ahora mismo la piensas y dices, lo que tú has identificado de esa manera, de que oye, que hay que triunfar, de que yo no pensaba en triunfar, yo sabía que iba a triunfar. O sea, yo sabía que si me divertía podía triunfar. Entonces, al final, oye, a lo mejor era una locura que tenía yo, pero que me salió muy bien. O sea, eso fue así. Y a partir de ahí, el preparar tu mente inconscientemente a triunfar, pues era lo que me hizo pasármelo muy bien. O sea, yo recuerdo ese día como un día increíble. O sea, es más, recuerdo que me vino hasta un coche de caballos a recoger, me llevó a la plaza con mi cuadrilla. Diría a lo mejor esa etapa en la que uno ve los vídeos en aquella época de los toneros antiguos que venían a recogerlo en coche de caballos. O sea, es que fue algo tan grandioso que he tenido la oportunidad de vivir, que me ha dado mucha pena luego después no vivir eso por estar pendiente y por estar centrado en cosas que a la hora de la verdad o es pasado o es un futuro y no vives ese momento, no vives ese presente para sacarle todo el sabor. ¿A qué tipo de cosas te refieres? Pues mira, me refiero, por ejemplo, que tú vayas a una tarde a torear y estés pensando en si te va a embestir, no te va a embestir, tú no lo sabes si te va a embestir. Estés pensando a lo mejor que vas a matar un hierro de un toro, de una ganadería y que te des cuenta de que, oye, si me embiste de esa manera mal, no lo sabes. Entonces estás en un pasado o estás en un futuro en el cual voy a ser capaz de entrar a matar bien, lo voy a matar, me va a embestir, no me va a embestir, van a poner las banderillas bien mis banderilleros, cosas que no están en tu mano. Entonces, distorsionas la realidad y al final no te centras y no sacas todo el poder positivo que puede tener el estar en presente y vivir muy de cerca qué es lo que te va marcando el toro y sacarle lo mejor que tiene ese toro. Todos los toros tienen algo importante, lo que pasa es que es verdad que en muchas ocasiones uno quiere que aquello sea magnífico y no salen las cosas como tienen que ser, ¿no? O como uno querría en ese momento. Claro, es que la gente que sois perfeccionistas tratáis de tener el control de las cosas, pero claro, hay cosas, como dices, que no son controlables. Y hombre, sí que siento que una de las formas de corregir esto es que lo que es controlable lo tengas controlado
y lo otro, pues que surja lo que surja. Yo siempre, y te voy a ser súper sincero, me hace mucha gracia cuando veo a los banderilleros llegar al hotel y le dicen al torero, esta corrida va a embestir o va a ser extraordinaria y hemos dejado el más feo, lo tiene el otro. Y luego el más feo es el que embiste. La tuya no vale para nada. O sea, esto encima es que no lo saben los ganaderos. Totalmente, totalmente. Es que eso es así. Y luego date cuenta que la percepción de la belleza o el que sea mejor o peor en cada persona es distinta. A lo mejor aquí un toro dices que es el más bonito porque es un toro bajo, un toro armónico, un toro que a lo mejor puede tener 500 kilos, que tiene dos pitones muy fuertes, muy bien colocados, pero es un toro bien hecho. Y luego a lo mejor hay un toro que esté más cerrado de cuerna, que sea más patudo, que sea más largo, y a lo mejor para otro, por al tener menos cara, ese es el que está mejor hecho. Y no es cierto. Entonces, claro, ¿cuántas veces ha llegado el matador y te decía, ¿cómo nada, precioso, tanto con un toro, el toro que todo el mundo quería, precioso? Claro, tú te imaginas precioso un toro con los pitones en los ojos y sin pitones. Claro, cuando sale en Madrid, en Pamplona, en Bilbao, en todos estos sitios, ese toro no existe, pero sí había toros muy bien hechos. Entonces, claro, cuando tú te estás esperando eso y te sale en Madrid uno con 580 kilos y dos velas, tú dices, ¿dónde está el bonito, no? Entonces, cuando eres capaz ya de jugar con todas estas cosas, y eso yo lo recuerdo con un cariño especial y enorme a uno de mis apoderados y persona que hizo darle una vueltecita más a mi tauromaquia, que es don Antonio Corbacho, que en paz descanse. Y él me comentaba muchas veces, claro, viene uno de esa vorágine y esperaba en el hotel, ¿cómo es el toro? Y él me decía, un toro con orejas, con cuernos, y sí, pero ¿cómo es? Y, ¿para qué quieres saberlo? Si tú lo que tienes que ver es el comportamiento. Y al final es cierto, hay veces que oye, es el comportamiento que pueda tener el animal para que te guste más o menos. ¿Cuántas veces hay toros muy bien hechos y si son muy malos ya los empiezas a ver hasta feos? Y toros muy feos, muy grandes, muy tal, que si embisten, dices, sí, pero tenía algo bonito. Al final es una forma de pensar, una forma de ser y bueno, cada uno a lo largo de, fíjate, 31 años de matador de toros, ¿quién me lo iba a decir? Pues que vas aprendiendo cositas que lo más bonito que me puede pasar es que se las pueda pasar a los chavales que quieren ser toreros y a compañeros que también vienen y se acercan en momentos muy complicados en matadores de toros cuando no lo ves, por ejemplo, con el capote, no lo ves con la muleta, no lo ves con la espada y puedes darle ese toquecito de, de experiencia que uno ha pasado, en el cual pues sabes por qué a veces has fallado o a veces no has fallado. Y eso no quiere decir que yo tenga la verdad, pero sí les puedo hablar desde un punto de saber cuándo has estado arriba del todo, pero también cuándo has estado abajo del todo. Y todas esas virtudes que uno puede tener y qué es lo que has hecho en cada momento, les puede servir a un compañero por hablar, porque al final uno habla el mismo idioma, todos sabemos lo que es el miedo, todos sabemos lo que son las incertidumbres y saber, en cierto modo, que tener miedo es muy bueno, pero siempre lo he dicho, es mejor que tú tengas miedo a que el miedo te tenga a ti. Eso cambia todo. Pasado, entiendo mucho miedo, ¿no? Ha habido veces que he pasado más de lo que tendría que pasar, porque era irreal. Pues todo era en el hotel, ¿sabes? Entonces, ahí esas incertidumbres, esos comederos de cabeza que eran inciertos, que no eran reales y que al final muchas veces no sabes si va a ser, si vas ni a torear el mismo día de la corrida, porque puede llover, porque puede pasar cualquier cosa y has pasado un quinario, como decimos en el toreo, y a la hora de la verdad, antes de hacer el paseillo, que hay una nube y todos para casa. Entonces, llega un momento que yo entiendo las ilusiones, yo entiendo porque las he tenido yo y esas incertidumbres de querer cortar cuatro orejas cuando vas a Madrid y cuando vas pensando nada más que en eso, dejas lo mejor, que es divertirte haciendo lo que debes de hacer, que es torear. El Juli decía que cuando, antes de una tarde de Madrid, lo que deseaba era que se suspendiera. Uf, yo 2 meses antes de estaba, estaba deseando que te pusieran en Madrid y no dormías porque estaban a ver si te ponían o no.
Pero es que cuando te ponían ya estabas sin dormir otra vez porque ya sabías que te habían puesto. Bueno, son formas de darte cuenta que son épocas distintas y si al final eso es lo mismo en todo, pero si somos capaces de inculcar bien esa forma de pensar, esa salud mental, va a haber cosas maravillosas porque los toreros ahora mismo están preparados de una manera increíble, los toros están invirtiendo mucho de una manera increíble y si nos centramos en disfrutarlo, yo creo que puede ser algo mágico que de las cosas que podemos ver, ¿no? Hay chavales con una trayectoria ahora mismo muy corta, pero con una proyección increíble y que van a dar mucho que hablar, ¿no? Y luego pues toreros fíjate, con más de 20 años de alternativa es un gustazo ver lo que hacen a los toros, ¿no? Y no es fácil, no es fácil porque el toro es verdad que ha llegado a una perfección de embestida, pero también es verdad que es un toro más grande, es un toro más exigente y los públicos, pues efectivamente, estamos acostumbrados a coger el móvil y ver cosas rápido y quieren ver cosas muy rápidas en el mundo del toro. Y cuando uno entra a una plaza de toros a ver una tarde de toros, te tienes que dar cuenta de que hay que dejar el móvil y hay que disfrutar cada detalle. Y cuando lo eres capaz de hacer eso, el público te estoy hablando, el mundo te cambia. El mundo llega un momento en el que se para y empiezas a ver cosas que antes eras incapaz de ver. Los colores, los olores, los sonidos, la música, el colorido de los toreros, el sonido cuando un toro lo paras, la forma de respirar. Eso son cosas que ahora mismo en la sociedad no somos capaces de apreciar porque vamos todo a una velocidad supersónica. Yo te quiero ser muy sincero. ¿Te sentiste en algún momento, has dicho antes que los toreros sus productos, que es verdad, pero como lo penséis mucho, uno se asquea, porque al final te das cuenta de que el que no se pone la cara del toro juega con vosotros, y el que juega con vosotros muchas veces se lucra más que vosotros. Bueno, pero date cuenta, Aitor, que eso ya te está desviando de lo Claro. que tú, es tu cometido. Cuando tú dejas la mano en tu profesión en una persona, hay que dejarlo trabajar. Y yo te soy sincero, cuando uno tiene fuerza, tienes que pedir muy poco, tienes que saber hacerlo. Pero cuando tú eres imprescindible en una feria y vas y estás puesto 3 tardes o 4 tardes en Madrid, o 3 tardes en Bilbao, o 3 tardes o 4 tardes en Sevilla, vas a matar 6 toros y demás, yo creo que todo el mundo, hombre, el empresario siempre va a querer dar un poco menos y el apoderado siempre va a querer, pero siempre llega un momento en el que tú no vas a pelear o tú te vas a quedar fuera de una feria por X dinero. Eso es impensable. Entonces hay que dejar que la gente trabaje. Luego, cuando termine, si tú has estado como tienes que estar a la altura de las circunstancias, cuando has hecho lo que tenías que hacer, que es torear, triunfar, que la gente se divierta, que la gente vaya a verte, al año siguiente vas a estar puesto en todas las ferias. Y te lleve uno o te lleve otro. Entonces, cuando tú llevas un producto que vale, te suelen cuidar muy bien. Em, ¿Cómo viviste todos los años en los que, pues claro, hoy la gente más joven, como yo, no hemos visto, con todo el respeto del mundo, ¿no? Al Víctor Puerto en figura. O sea, ese Víctor Puerto que mataba numerosísimas corridas de toros, ¿no? Entonces, también me imagino que notarás un poco que los jóvenes te conocen de haberte visto en carteles antiguos, quizá ya no tanto ahora, pero ¿cómo vives esa época tan fuerte? Porque para el que no lo sepa, Víctor Puerto, o sea, estaba en el top del escalafón, o sea, estaba matando tarde tras tarde Sí, todas las ferias. Y yo esto sobre todo va muy focalizado a la gente joven, ¿no? Que muchos conocen al Víctor Puerto en los últimos años, que imagino que también a uno también le tiene que doler, ¿eh? Que haya gente que no, no, incluso no no duele, lleve la... son circunstancias, Aitor, o sea, no duele porque uno es consciente de que la vida va pasando y que también es consciente de que yo a lo largo de mi carrera pues he toreado más de 1000 corridas de toros, entonces ha habido temporadas de 100 y pico corridas de toros, o sea, que eso está ahí, ¿no? Pero fíjate, hay hasta muchas veces
que me alegro, sobre todo en las épocas no tan buenas mías emocionalmente, de que no me hubieran conocido los jóvenes, ¿no? Porque había tardes que yo no me reconozco en ello. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque solo estaba pensando en el triunfo, en cortar las orejas, o estaba pensando en qué me pagaban o qué no me pagaban. Por eso al principio te he comentado todo esto que estábamos hablando. Entonces no era la esencia de Víctor Pérez. Yo podía ser mejor, peor, podría gustar más, podría gustar menos, pero cuando yo me sentía a gusto, yo intentaba sacarle el mayor provecho a los toros, que me dieran en todo momento todo lo que tenían dentro y estar o intentar estar a la altura de las circunstancias. Y me salía muy bien, porque he triunfado en una gran cantidad de plazas y desde América, que tienen personalidades distintas, a Francia, a Sevilla, a Bilbao, a Pamplona, a Valencia, a Barcelona. Entonces, al final uno sabe que yo me podía acoplar, pero sobre todo cuando era yo, no había nada que se resistiera. Ni el toro, ni aunque fuera regular. No te digo malo porque al malo no es muy difícil de crear, pero cuando uno estaba bien, aquello siempre pasaba algo, ¿sabes? Y luego ha habido épocas en las que ha habido toros buenos, que me han tocado en plazas muy buenas y siempre se le echaba la culpa al aire, al viento, a quien iba vestido de amarillo, o sea, cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, que estoy feliz porque eso sí me ha enseñado a a vivir el presente, que es lo más importante. ¿Eres consciente de que, de que eres un torero en peligro de extinción? Me refiero, muy pocos, yo conozco pocos que te hablen con esa serenidad. O sea, el admitir que hay veces que está uno mal. A ver, yo lo entiendo, me refiero. Al final, como decías antes, mucha gente vive de vosotros. Y esa gente siempre te va a decir que estás bien, porque obvio, viven de ti. Si a ti te dicen que estás mal alguien, a lo mejor mañana lo echas. Y por tanto, muchas veces la autocrítica es muy difícil. O tienes la mente muy clara, o la autocrítica es nula. Yo, por ejemplo, no sé si has visto, imagino que sí, Tarde de Soledad. En ese documental yo percibo un Roca Rey con una mentalidad clara, individual, ajena de lo que le digan. O sea, él tiene claro que por mucho que la gente le adule, él tiene su mente, su capacidad y sabe cuándo ha estado bien y cuándo ha estado mal, independientemente de lo que te digan. Y es que eso es muy difícil de llegar cuando estás todo el rato escuchando que eres extraordinario, que eres fenomenal, que eres un fenómeno. O sea, imagino que debe ser muy difícil. Es muy difícil, pero lo mismo que es difícil aguantar eso, también es muy difícil que siempre todo esté mal. Ahí también esa perfección de un tío cortar cuatro orejas y que la gente alrededor solo quiera ver una perfección, llega un momento en el que desvirtúas totalmente la realidad, porque la perfección mata el arte. Eso lo tengo más que asumido. Y cuando eres capaz de vivir ese momento, ese presente, te das cuenta que un muletazo enganchado tiene muchísimo más poder que a lo mejor un muletazo perfecto cogido adelante y rematado atrás. A gusto los colores, pero sí es cierto que ese retazo, ese momento, esa sensación que puede producirse en un muletazo, a lo mejor corto, pero muy de verdad, va a dar mucho más que a lo mejor técnicamente coger un animal ahí adelante y llevárselo hasta atrás. No quiere decir que sea más importante o más o mejor o peor, pero son cosas distintas. Y cuando se habla de arte, si eres capaz de cogerlo adelante y de darlo atrás encima con esa forma y sobre todo con ese sentir, pues eso ya es el culmin. Pero no buscar una perfección técnica, que es lo que se está buscando últimamente en la sociedad, ya no solo en el toreo, sino que todo tenga que ser perfecto, que te haces una foto y la tienes que retocar porque tienes tres arrugas y te va a ver el vecino y va, uno es como es, uno es, si tienes que estar viviendo o mal viviendo, porque eso yo creo que no es vivir, preocupándote por cosas que no son importantes, es mejor ocuparte de tu vida, ocuparte de tu gente, ocuparte de uno mismo, que también es muy importante. Cuando te ocupas de uno y de tu salud mental, llega un momento en el que las cosas a tu alrededor son bonitas porque la vida es muy bonita y a su vez muy corta, pero bueno, hay que saberla vivir. ¿Ciudad Real o Madrid? Porque mucha gente te asocia a Madrid, pero
Yo siempre que veo a Víctor Puerto o gente que, al margen de que por supuesto más de alternativa a Ciudad Real, que toreas muchísimo por Ciudad Real, incluso los años que menos has toreado siempre estabas en alguna tarde por Ciudad Real. Aficionados que yo conozco de Ciudad Real, cuando van por ahí, hablan de Víctor Puerto como el referente de su provincia, igual que pasa en Albacete con Damaso González, igual que pasa en... Bueno, cada provincia siempre tira por su... Aquí en Cantabria está siempre Félix Rodríguez, siempre hay un referente en cada provincia y en Ciudad Real, cuando sale algún aficionado, habla mucho de Víctor Puerto. Entonces no sé por qué si tu corazón es de ambos y es más de Ciudad Real. Mira, fíjate cómo es el caso, es la realidad. Yo he nacido en Madrid y por supuesto me siento por supuesto madrileño porque he nacido en Madrid. Luego con 9 años, después nos bajamos a Sevilla por cuestiones de trabajo de mi padre y me he criado en Sevilla. O sea que también, y soy hijo predilecto y adoptivo de San José de la Rinconada, y luego por supuesto taudinamente puedo decir que me he criado en La Mancha, ¿sabes? En Ciudad Real sobre todo, en el cual he matado mi primer becerro, he debutado con caballo, me he despedido de novillero, he tomado la alternativa y he toreado muchísimo, por supuesto que he toreado muchísimo. Entonces, yo me siento, muchas veces lo decían, como ciudadano del mundo, pero sí es cierto que la realidad es que yo he nacido en Madrid, me he criado en Sevilla y por supuesto que llevo a Ciudad Real en el corazón y siempre ha sido un revulsivo bastante importante en mi carrera. Fíjate, me veía muchas veces mucho más presionado cuando toreaba en Ciudad Real que toreando en Madrid o en Sevilla. De verdad, porque al final es la gente que tienes alrededor, el que conoces desde muy pequeño, el que te ha seguido a las novilladas y al final, oye, tenía una presión bastante fuerte, ¿no? Y hacer cosas como se han hecho en Ciudad Real, en toda su provincia, el torear en todos los sitios, el ser un poco el estandarte de Ciudad Real, el ir a América y en todos los sitios, oye, el manchego Víctor Puerto, ¿sabes? Yo lo llevo muy bien y además muy orgulloso porque es la tierra de mi padre y fíjate, ahora pues también es la tierra de mi mujer. O sea, fíjate que todo siempre ha ido alrededor de Ciudad Real y bueno, los momentos buenos no puedo decir que he tenido mejor o peor en unos que en otros, porque he salido a hombro de Madrid, he salido a hombro de Sevilla, he salido a hombro de Ciudad Real y bueno, me siento español, eso es ante todo. Em, Cuando uno triunfa tanto, es difícil no ser nostálgico, me refiero. Uno cuando triunfa en Madrid o en Sevilla podría pensar, ya está todo hecho. O sea, que es así. O sea, al final uno cuando alcanza, porque al final se ha alcanzado las cotas máximas, ¿no? Eso es como cuando yo digo, cuando siempre asemejo mucho al mundo del toro al tenis, porque el público me parece bastante similar, ¿no? Es como cuando un tenista llega al ranking número uno de la ATP, ya te dices, ya qué más puedo hacer, ¿no? Entonces, me parece que no sé cómo vives el tema de la nostalgia, el tema de echar la vista atrás, que al final, imagino, doy por hecho que en tu casa tendrás fotos de la Puerta Grande de Madrid, fotos de la Puerta del Príncipe, fotos, bueno, las cabezas de los toros. Qué difícil tiene que ser no echar tanto la vista atrás y echarla al presente, sobre todo cuando estás en activo 100%, cuando estás en todas las ferias y tienes que seguir apretando el acelerador. Pues mira, hay veces que cuando le quieres echar la culpa a otra cosa, te das cuenta que sí, te vuelves un poco nostálgico y no, si yo he hecho esto, aquí es como bien dices tú, puede ser como el tenis o como el mundo del toro tiene un paralelismo con la vida. En las charlas coaching lo hago y lo digo, el paralelismo que puede producirse en la lidia de un toro es increíble porque te das cuenta que, que ante todo lo importante es buscar ese momento presente. Y en el tenis, por ejemplo, tú puedes hacer un partido maravilloso, pero como no remates aquello, es capaz que el compañero de venirse arriba y sale ganando, por muy buen partido que hayas hecho. Entonces, en el mundo del toro también pasa eso. Tú puedes cortar 20 orejas una tarde, puedes triunfar, que es importante y demás, pero mañana es un día distinto.
Mañana al final te das cuenta que cuando te quieras dar cuenta de todo es que sale un toro distinto, es una plaza distinta, hasta muchas veces hasta en la misma plaza te das cuenta que son tardes distintas y son públicos distintos, son momentos, la climatología es distinta, todo es totalmente distinto. Entonces, hay que vivir ese momento, hay que vivir ese presente y cuando te das cuenta de que una tarde triunfas y a la otra tarde crees que lo tienes todo hecho, dar por hecho las cosas es muy complicado. Y al final, eso sí te da la voltereta. En esos años que has dicho que toreas más de 100 corridas de toros, ¿hay tiempo para pensar? Porque es que, vamos a ver, si lo dividimos al año, cada 3 días toreas, pero no es todo el año. Vamos a quitarle los 2 meses de 2, 3 meses, vamos a quitarle solo y ya estamos hablando de que son, pues eso, unos 280 días, cada 2 días estás toreando. Y bueno, y en agosto ni hablamos. O sea, agosto es todos los días. Ahí eran de 31, 32, 33 corridas de toros. ¿En qué momento te puedes parar a pensar algo? Algo, ¿eh? Ya no te hablo de, de pensar en cuánto cobro, cuánto no cobro, cuánto, qué gente llevo la cuadrilla, qué gente no. Imagino por hecho, por supuesto que ya es cuadrilla fija, pero ¿cómo se puede parar uno a pensar cuál es la clave? Porque es que no hay tiempo real. Pues fíjate, es que no piensas. Y una de las cosas que también a lo largo de, dices tú, de lo de las corridas de toros, de torear cada 3 días, una cosa así. No, yo toreaba todos los días. O sea, había plazas, pero luego había campo. Eh, Mi vida era esta. Y hay muchos compañeros que lo llevan también ahora, ¿no? Y es lo que te gusta, es lo que... Pero creo que eso es contraproducente, porque al final agotas el alma, Eso te iba a agota... decir. Claro, es que ya no es que te agotes físicamente porque está uno muy fuerte y estás preparado, es lo que te gusta y sarna con gusto no pica. Pero sí te agota el alma, sí te agota esa bomboncita o que uno tiene que tener, esa bombona de creación, de sentirte feliz, de ponerte unas medias de torear, de ponerte un traje de luces. Y todo eso sí se agotaba. Fíjate, que me acuerdo ahora, claro, con el tiempo, que ahora hay ganaderos que no te echan ni vacas porque no pueden, no porque no quieran los hombres. Es verdad que se ha reducido todo. Pero date cuenta que a lo mejor había veces que coincidía con compañeros que toreábamos todas las tardes y podía ser, ¿qué te digo? Podía ser un 8 un 10 de septiembre y comentando con compañeros al lado, mientras que picaban el toro de otro compañero, no, fíjate qué barbaridad te voy a decir, ¿eh? O sea, que hablábamos de qué te queda a ti. Oh, pues a mí todavía me quedan 25, oh, pues a mí me quedan 30, oh. Estamos hablando del 10 de septiembre hasta, claro, hasta último de octubre. Y luego, nada, paro 3 días y me voy para América. O sea, era algo que a lo mejor le faltaba a uno el que menos 20 corridas de toros de verdad que le dan todas las ferias y pero ya solo esa desgana de preguntar qué te queda a ti, eso era, y luego salíamos y cortábamos las orejas y todo eso, pero ahí te dabas cuenta un poco el agotamiento artístico que uno podía tener, ¿sabes? Que no te digo moral, porque la moral esa estaba a tope, porque seguía triunfando, estaba puesto en las ferias, con los vaivenes que puede tener una cosa de esa, y oye, contento. Pero fíjate qué detalle de solo hablarse qué es lo que te queda a ti. Eso dice muy poco del artista. Y hay muchas veces que hay que tener sed, ganas de coger un capote para ponerte enfrente de un animal. El capote siempre uno lo tiene que tener ganas de cogerlo, aunque sea en el salón de su casa. Claro, es que yo visualizo que en esos momentos tienes que torear con el piloto automático. Eh, Efectivamente. o sea, llega Yo un no lo punto de... entendía, fíjate, Aitor, yo no entendía, pero en esos momentos, toreros antiguos, banderilleros, gente muy potente, hablaban de que el toreo no era un trabajo. Y ahora sí le veo por qué decían eso. Porque efectivamente parecía que te ibas a poner el mono de trabajo para ir a la plaza, cortar 4 orejas, salir y jiji, jaja. Tiene que haber un algo más. Tiene que haber ese alma que goce con crear, que goce con el miedo, que goce con un paso doble.
que goce con que te pidan una fotografía, hacerse una fotografía, eso es bestial. ¿Has llegado a no saber en qué plaza estás? No, eso sí, yo nunca he tenido esa idea de que se ha hablado muchas veces de, oye, no sabemos en qué plaza estás. Sí es verdad que no sabía a lo mejor cuál iba a ser la tercera o cuarta corrida en adelante. Sí, que ibas Sabía día a día. una, dos, tal, o sea, yo en este caso vivía muy al día. Pero tú sabías cuándo ibas a Albacete, cuándo ibas a Murcia, cuándo ibas a todos estos sitios. ¿Y en qué momento crees que empieza el momento de, no debo decir decadencia, ¿no? Pero en el que los números empiezan a bajar? Obvio, yo doy por hecho que la crisis tiene mucho que ver, por supuesto, porque de repente estamos hablando de que, bueno, de antes del COVID aquí, para que nos hagamos una idea, y voy a poner un poco de ejemplo, pero en el año 19, 18, 17, el que quiera puede mirar el escalafón, el líder del escalafón tenía 36 corridas. O sea, había bajado mucho. Del COVID para aquí, sorprendentemente, ahora un líder está en 70. Estamos casi en el doble de festejos que antes de la pandemia. Pero, y es una cosa similar a lo que pasó en aquellos años. Obviamente las distancias eran aún más grandes, ¿no? ¿A qué achaca Víctor Puerto el hecho de que de repente empiece a durar menos? En lo personal, pues muchas veces porque mi prioridad empieza a ser otra. Empiezo a perder esa ilusión por tener tu vestido de torear, se convierte en un trabajo en el cual no disfrutas, el tema mental es muy importante y me da muy fuerte, empiezas a priorizar otra serie de cosas y eso al final, pues todo eso tiene un reflejo en una plaza. Si tú no te diviertes personalmente, va a ser muy difícil que diviertas a la gente. Empiezas a pensar un poco más en el tema familiar. Luego vienen a quizás pues, gestiones que uno no realiza bien en la vida cotidiana y llega la cornada de la vida en el cual pues se hacen algunas inversiones que no salen. eh, se embarulla un poco todo, ¿no? Y a partir de ahí pues te das cuenta que es verdad que no tengo una lesión del tendón rotuliano en el cual los médicos me dicen que si tengo que torear obligatoriamente, que me operaba y que en un mes y medio estaba toreando, pero que si no, que podía dejar de torear y oye, dedicarme a poder fortalecerlo, a cuidarlo con fisioterapia y recuperarlo. Y en esos momentos en los cuales que pienso decir, pues lo voy a hacer. Y así se hace. Lo hago, empiezo a dejar de torear y hay mucha gente que se cree que hasta me he quitado y demás. Yo no me he quitado nunca. Al final es cierto que se hace una rueda de prensa en el 2020 porque ahí hacía 25 años de alternativa y si se tenía hecho una cosita preciosa de 20 corridas de toros, todo muy bien planteado, con sitios muy específicos, con carteles muy cerrados. Y bueno, viene la pandemia y yo creo que me vuelve a dar otro baño de humildad en el que tú no puedes tener nada previsto, porque al final esto puede pasar lo que Dios quiera. Y así nos ha pasado a todos, ¿no? Y bueno, y este año es curioso que después de seguir haciendo lo del tema del coaching, la preparación del centro de alto rendimiento y demás, sí hay un momento y algo especial en mí, en mi forma de enfrentarme al toro y esa chispa en la cual cuando te pones un vestido de torear y toreas un toro en el campo, te dice aquí pasa algo más. Y he decidido sin lugar a pensar qué corridas puedo cerrar, qué compañeros tienen que venir, una serie de cosas, en ver qué es lo que viene, ¿sabes? Tenía una prioridad ante todo, que era la Feria de Ciudad Real, que me pongo en contacto con la empresa y Nacho Lloret, en este caso, darle las gracias porque en todo momento ha atendido una categoría especial y me dice que cuente con Ciudad Real. Yo a lo mejor pensaba hasta que iba a torear una corrida de toros, que es la de Ciudad Real y ya está, ¿no? Luego, pues es verdad que tengo 4 o 5 corridas de toros previstas, saldrán o no saldrán, porque anunciadas están, pero te vuelvo a decir que ya no doy por hecho ni daré por hecho cuando la he toreado y vuelva al hotel, ¿no? Antes ni haciendo el paseillo doy por hecho eso, ¿sabes? Tengo 10 12 festivales y sobre todo que en cada festejo, en cada evento, haya un algo especial para mí.
puede ser hasta torear un novillo en una plaza de Talanqueras. Me da igual. Si tiene un porqué, es disfrutarlo, ¿sabes? Y entonces, este año sí he sentido esa necesidad de poderlo hacer y por eso, hombre, date cuenta que ya son 53 años los que voy a cumplir y, oye, hay que saber que es verdad que uno se cuida, uno tal, pero el toro, sobre todo el respeto hacia el aficionado y a lo que uno se juega, está por encima de todo y quiero, pues, dentro de mis posibilidades, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque así siempre lo he vivido y no quiero, pues, que quedarme con esa espinita de no poder hacer paseillo en Ciudad Real y de no hacerlo en otras plazas como las que voy a hacer y por circunstancias, pues, no poder, ¿sabes? La cosa es distinta que las cosas salgan mejor o peor, pero esa incertidumbre de no poder con aquello, eso me daría mucha pena. Y en estos momentos, pues, puedo con aquello y me gustaría pues, que muchos de los aficionados, como bien decías tú, jóvenes, pues que han podido escuchar a Víctor Puerto, pues tengan la oportunidad dentro de lo poco que se puede hacer, pues de ver a un Víctor Puerto, pues oye, que en su momento, pues también estuvo liderando los escalafones y que estuvo y que ha toreado más de 1000 corridas de toros y que ha tenido la suerte de conocer la América, la Europa y todo, y disfrutar de lo que ese sueño de niño tenía, convertirlo en realidad. Antes de preguntarte por el coaching, te quiero preguntar, el tema de las inversiones se habla muy poco en el mundo del toro. Y si lo quieres contar bien, ¿eh? Si no, no, ¿eh? ¿En qué invirtió Víctor Puerto? Porque al final esto se habla poco. En el mundo del fútbol se habla más, ¿no? De que los futbolistas tienen restaurantes, de que hay que comprar sus casas y alquilan, tal. ¿En qué invirtió Víctor Puerto? Porque ha dicho que alguna inversión te salió mal. Y Una, imagino que algunas bien la, también. ma- la mayor cornada y todo que me ha dado fue por ayudar a un amigo, entre otras cosas, que bueno, pues hay veces que uno que son amigos y luego te das cuenta que no. Y fue un tema también, temas de piso, pero era como un conjunto, era una empresa que se movía en el arte, se movía en una serie de cosas, que al final la jornada fue con 3 trayectorias y creo que no hay mal que por bien no venga. Quizás si no hubiera, si hubiera salido bien, estaríamos hablando de otra cosa. Mi camino pues se habría desviado totalmente del toro y no estaría disfrutando lo que estoy disfrutando ahora mismo. Entonces, doy por bueno la jornada y es volver a empezar de cero. Y bueno, en eso estamos y afortunadamente, pues poquito a poco, al final, intentar aprender de los fallos que uno ha podido tener y bueno, pues bandeando un poco el temporal, ¿no? Al final es cierto que yo no me metí en fincas porque quiero creer que es mucho trabajo, tienes que estar muy metido en el campo, tienes que llevarlo tú y yo cuando toreaba lo que yo a mí me gustaba era torear, o sea, no era ir al campo de los amigos, ir al barco del amigo, coger el avión del amigo y Ahora quiero que me hables del coaching y por supuesto de Bombita, porque me recuerda mucho a ti. Me refiero, tú ves, bueno, veo los vídeos de Víctor Puerto más joven y siempre entra, todavía también, pero por asemejarlo por edad, entráis los dos a la Plaza de Toros con una sonrisa. Y eso me parece que es fundamental. Hoy en día el tema de tener como quien dice, no, ahora lo llaman aura, ¿no? La gente joven le va a tener aura, ¿no? Pero es que es eso, tener ese, no sé, esa simpatía que expresa algo diferente, ¿no? Yo, mira, Bombita, por supuesto, como torero me encanta. La verdad que es un torero diferente. Pero lo que más me cautivó de él, fíjate que no fue ni toreando, fue un brindis que hizo en Canal Sur, en el que dijo que estaba encantado, que estaba viviendo un sueño. Y me recuerda mucho en ese sentido a ti, porque veo que también está disfrutando mucho. pues fíjate, Aitor, no es algo impostado, porque si fuera impostado Eso se ve. no habría durado. Entonces, Javier es así, es un chaval con yo creo que unas formas muy importantes de poder funcionar en el mundo del toro. Luego el tiempo lo dirá y si Dios quiere así será. Pero
dentro de su forma de ser, él lleva desde que era aficionado práctico, no le dejaban, él siempre ha querido ser torero, pero en la familia siempre iban por otro lugar y él iba a entrenar como aficionado práctico. Él ha mamado todo de lo que, de estar toreros conmigo, de los entrenamientos de otros toreros. Y ahora que él se lo toma en serio y que hay una preparación detrás de un preparador físico, de un psicólogo, de un endocrino, o sea, de una preparación acorde a lo importante que es el mundo del toro, pues te das cuenta que él ha vivido todo eso. Y cuando tú empiezas a hablar de lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, de ser feliz con lo que haces, con lo que quieres hacer, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de que llegues a la plaza, si vas a hacer lo que has estado soñando, de que vas a conseguir tu premio, que es torear, que es lo que tú, por lo que tú entrenas todas las mañanas, pues llegar con una presión que no te deje disfrutar. Entonces intentamos que toda esa verdad que hay en una tarde de toros se convierta en un premio real para él. Y luego pues saldrá el toro, las circunstancias, estará mejor, estará peor, pero es que tienes que gozarlo. Es que ayer, por ejemplo, toreó en el puerto, el otro día en Huelva, o sea, son plazas todavía sin caballo, pero son premios a su esfuerzo. Primero, en los estudios, que ha sacado otro curso más de las 2 carreras que está sacando, a sus entrenamientos, a su preparación. Entonces, tiene que llegar así. Y así es como llegaba yo al principio. Y luego, pues cuando te das cuenta que no estás a la altura que tienes que estar por estar preocupado por otras cosas, por estar más triste o por estar más serio, eso no quiere decir que si tú no lo sientes te tengas que estar riendo, no tiene nada que ver. Uno tiene que ser natural y puro. Si uno es de una forma de ser, pues al final eso el público lo ve. Y siempre se ha dicho que el vestido de torear es súper transparente. Y cuando uno está bien, el vestido es increíble, le sienta a uno fenomenal. Y todo esto del coaching, quiero que me expliques un poco en qué consiste, ¿no? Imagino que te los llevas tú a algún sitio para entrenar con ellos, para formarlos, les ayudas. Detecto mucho el tema psicológico y me parece muy importante porque se habla muy poco y es fundamental. Pues mira, en la vertiente que tenemos nosotros tenemos el de formaciones de empresas, que nos dedicamos a formar empresas, a dar charlas motivacionales y demás, enfocadas al paralelismo que hay entre el toreo y la empresa. Se hablan de los miedos, de la toma de decisiones, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar, hay un paralelismo con cualquier empresa, ¿sabes? El tratar los miedos, el saber decir que no, el saber decir que sí, el ser consciente del momento, todo eso en cualquier empresa lo tienes que llevar a cabo para que la empresa funcione. Y en este caso, lo que yo hago es dar esa charla, está preparada, también acompañado muchas veces de grandes profesionales, tanto del periodismo, como es Juan Ramón Romero, como psicólogos, como médicos, en los que se tratan los miedos y el por qué. Yo te puedo decir el miedo que puedo tener yo, pero no sé realmente en la medicina por qué se produce. Pues viene un médico y también te lo comenta, o sea, estamos muy bien formados. Y luego, cuando se da esa charla, lo que hago es llevarla a la realidad, que es ponerla en la virtud de torear según hemos hablado. Entonces, yo voy toreando un toro o una becerra y vamos poniéndole los casos que en cada momento nos produce, desde que sale la vaca, pues haciendo el paralelismo con si tuvieras que vender algo, pues al final tienes que fijarte en el cliente, cómo es, qué tiene, qué es lo que hace. Los toreros nos fijamos en absolutamente todo y desde que sale el toro, porque es una información rápida que tienes que coger para saber cómo tratarle. Si es un toro que sale escarbando y demás, no te vas a echar de rodillas a pegarle una larga de cambiar porque te puede poner la montera en la bandera. Entonces, a lo mejor hay que irle dando cariño a ese animal para que vaya rompiendo, eh, cualquier cosa de esa. Entonces, ese es en el nivel de formaciones de grandes empresas, que va bastante bien, afortunadamente.
Y luego, pues el tema del coaching para los toreros me es mucho más fácil porque lo vivo día a día. Y además me ayuda a volvérmelo a decir a mí mismo. Yo lo puedo decir y me ayuda también de cara pues a cualquier acontecimiento que yo pueda tener, de hablarme a mí mismo y de todo eso que le estoy diciendo a un compañero o a un chaval que está empezando, pues tomármelo y ser capaz de muchas ocasiones, sobre todo cuando estás criado a base de aquí hay que torear y aquí hay que triunfar sí o sí, es muy complicado y vuelve en la mente, te vuelve a jugar malas pasadas y antepones muchas veces el triunfo a lo que tú sientes, ¿no? Por cortar dos orejas, a lo mejor unas veces eres hasta infiel con lo que tus sentimientos te producen. Para ir finalizando, quiero que me cuentes. Normalmente pedimos una anécdota, ¿no? Pero yo creo que a ti te puedo pedir más de una, porque yo creo que tienes que tener. Tengo muy eh, mala memoria, ¿eh? Hombre, para lo malo sí hay que tener mala memoria, para lo bueno hay que tenerla. Te voy a pedir que me cuentes alguna anécdota que se te venga a la cabeza de momentos de tu carrera, que por supuesto ahora te pillaré en frío, pero como buen torero nos toca improvisar. Se me ocurre, pues por supuesto, viajes en furgoneta, anécdotas en plaza de toros, por supuesto, tentaderos. A ver si se te ocurre alguno para que sea contable, claro. Sí, todas son contables. Ya al final todo ha estado alrededor, mi vida ha sido alrededor del toro, todo ha sido, la verdad es que es muy bonito. Y cuando lo analizas y no eras capaz de ver lo bonito que te estaba pasando, pues ahora desde fuera te das cuenta que he sido un privilegiado y que le debo muchísimo al mundo del toro. Date cuenta de salidas a hombros, de toros indultados, de momentos en los cuales uno se deja llevar, uno fluye, ¿no? Y cuando uno intenta fluir, las cosas salen muy bien, porque crees que no tienes la obligación de llevarlo controlado. Cuando quieres controlar las cosas, cualquier cosa falla y ya te descontrola a ti mismo. Date cuenta, hay una que se me ha venido a la mente hablando un poco de cuando vas a la Plaza de Toros. Me acuerdo mi segunda salida a hombros en el año 96 de Madrid. Iba con mi padrino, con José L, que en paz descanse y demás. Íbamos en el Volvo y muchas veces me acuerdo de cómo iba esas primeras tardes a la plaza y cómo iba a lo mejor en años sucesivos con la presión de que era el triunfador y que tenía que, por narices, triunfar otra vez. Y ahí salían las cosas horribles. Pues la segunda tarde, claro, efectivamente, todo el mundo a tu alrededor ha salido 2 días antes a Hombros de Madrid. A los 2 o 3 días que volví a Madrid, pues todo el mundo ya no solo se conformaba ni de estar bien ni nada, no, no, había que salir otra vez. Entonces, pero en ese momento inconsciente mío, pues yo seguía divirtiéndome, yo seguía estando feliz por torear en Madrid, que es la plaza que uno ve como referente desde que quiere ser uno torero. Y me acuerdo que íbamos muy contentos en el Volvo, en un coche, iba el mozo espada, dos banderilleros atrás, íbamos tratando, y claro, la M40 se ponía hasta arriba de coches. Y de repente nosotros veníamos de ese hotel tan taurino que se quitó y tal, que era el Fossá 25 en San Martín, y veníamos por toda la autovía. Y ahí empezaba a pararse, y de repente nos pasó una rueda solo al lado del Volvo. Fue tremendo. Y es algo que se marcó y hasta José Lenta de Cáncer y de mal empezamos hoy. Y nada, al final acabamos saliendo a hombros otra vez. Entonces, hay cosas que se te quedan porque son detalles que en ese momento, si hubiéramos pensado que eso era un preludio de que iba a estarse muy mal, pues a lo mejor hubiera pensado de otra manera y las dificultades del aire de esa tarde, de las dificultades del toro, se la había achacado al que nos pasó una rueda que se le había escapado a un camión por detrás, ¿no? Pero bueno, fue suerte que encima no nos dio, que seguimos, que cortamos la oreja. Por eso te digo que la vida es tan bonita y que según las circunstancias como pasen y como tú te las tomes, es como son. Ahora te voy a pedir que las dos preguntas clásicas que hacemos a todo el mundo. Tienes que elegir la mejor tarde de toros de tu vida y la peor, pero solo una. Y prohibido decir está por llegar, la mejor y la peor. Porque la de está por llegar es muy,
el recurso no, sencillo. O sea, elegir una. Pero O sea, imaginemos la que. mejor que la que está por llegar como la mejor, porque la que está por llegar como sea la peor, verás. Hombre, espero. Si está por llegar la peor, más vamos. Pues eso, la mejor por un lado y la peor por el otro. Puedes empezar por donde quieras. Todas las figuras que han pasado también por aquí siempre tienen las tardes malas, obvio, y también las tardes buenas. Eso es inevitable. Pues fíjate, muchas veces la mejor no es la que a lo mejor la gente piensa de esa tarde en la que uno ha triunfado, pero sí la repercusión que ha tenido, ¿no? Y ese dar ese salto de la mejor, en este caso, es que hay varias, porque ha habido momentos en los cuales yo estaba muy mal, estaba en la lona y gracias a esa tarde que di ese salto otra vez a torear en las grandes ferias. Pero yo creo que el referente ahora mismo como una de mis mejores tardes puede ser la de mi confirmación de Alternativa en Madrid en el 96, ¿sabes? Que por supuesto se salió a hombros y eso pues al final fue el revulsivo de entrar Víctor Puerto en las grandes ferias. Si no hubiese sido por esa tarde, no habrían llegado las otras, ¿no? Y de las malas, he tenido muchas porque quizás no ha sido de esos que también los he dado y quiero recordar por ahí, no tengo quizás esa idea de tal tarde, me pegaron dos broncas, no la tengo así en mente, pero sobre todo cuando era infiel a mí. Esas son mis peores tardes. Y quizás en esas tardes había cortado hasta 3 o 4 orejas en cualquier plazo, pero era infiel. Y yo llegaba al cuarto, al hotel, y no era feliz. Y eso todavía lo tengo en mente y por eso también este año quiero que cualquier cosa, mi felicidad no depende de cortar una oreja o dos, depende de saber que he estado presente en cada festejo y que lo he gozado dentro de las posibilidades de cada momento. Pero de mis peores tardes, te puedo decir, cuando ha llegado esas incertidumbres, esos miedos, no era fiel a lo que mis sentimientos en esos momentos me decían que fuera, y esas han sido horribles. Y fíjate, en 30 años, si ha habido triunfo, también ha habido algunos horribles. Pues la verdad que Víctor Puerto, maestro, le quiero las gracias por Un este placer. rato, porque Nos ha es un placer costado, ¿eh? Nos escuchar. ha costado el coordinar ahí la entrevista, Bueno, pero al me final hacía mucha ilusión, ¿eh? Me hacía lo hemos sacado ilusión el adelante poder. y de verdad que es un placer poder escucharte, poder ver, ¿no? Que oye, todavía tenemos un poquito más para disfrutar de ti, queda poco, habrá que tratar de disfrutar al máximo. Sí que es cierto que lo que más me ha llamado la atención es, oye, porque me he dado cuenta, por supuesto, de que no solo eres la persona más feliz en la Plaza de Toros, que se te ve, sino que también fuera, ¿no? Que trata de disfrutar de cada momento al máximo, que eso poca gente lo tiene, y que es al final una elección de vida, porque al final hoy estamos aquí y mañana estamos en otro sitio, y como no lo disfrutemos nos vamos a arrepentir. Así que de Totalmente. verdad que te doy las gracias por este rato, porque es un placer y porque siempre da gusto poder conversar con gente que ha vivido cosas que no hemos vivido los demás, cosas tan diferentes y que, oye, ojalá toda la suerte del mundo, sobre todo con tu principal proyecto a día de hoy, que creo que es Bombita, que creo que tiene madera, que tiene formas muy diferentes, particulares, que eso es bueno. Y desearte toda la suerte del mundo, porque si consigues llevar la carrera de Bombita por la misma que la tuya, hablaremos de carreras exitosas. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato, maestro Víctor Puerto. Muchísimas gracias. Esperemos que Javier cumpla sus sueños y que lo cumplan muchos de los chavales que están ahora mismo en el centro de alto rendimiento y que muchos compañeros, matadores de toro y demás, que pasan por aquí, bueno, no a solucionar sus problemas porque ellos son verdaderas figuras del toreo y lo tienen solucionado. Pero sí es verdad aclarar muchas ideas, hablando con un amigo y hablando con un torero que ha pasado ahí, lo pones otra vez en el camino. Y me siento muy orgulloso cuando veo a compañeros que han pasado por ahí y que no hace falta ni hablar ni decir qué he hecho o he dejado de hacer y que vuelven a coger ese aura bonito que tienen como toreros. Y ojalá que Bombita así lo sea y todos los chavales que quieran ser toreros cumplan sus sueños, ya no solo de ser toreros, sino de ser buenas personas. Muchísimas gracias, maestro. Un A fortísimo ti, abrazo. Aitor, un abrazo fuerte. Gracias.